a pasar al ámbito económico. Esto tiene que ver con lo que anunciábamos al principio del programa, la profundización del déficit. Aquí en la provincia se confirmó, el ministro Costa confirmó que la pauta del año próximo irá otra vez en rojo, como sucede desde que asumió Jaque. En 4 años la diferencia pasó de 50 a 900 millones de pesos y nos contactamos con Carlos Rojo, él es economista y nos va a estar informando al respecto de cuál es la realidad y cuál es el análisis de la situación de la provincia aquí en Mendoza. ¿Cómo le va, Carlos? Muy buenos días, Nene Ábalos, Paola Ortiz lo saludan. Muy buenos días, muy bien acá tratando de poner un poco de luz a esta cuestión, ¿no? Ojalá. Sí, aquí tengo en mis manos el periódico Los Andes, ¿sí? Donde hay un análisis de distintos economistas. Quería saber cuál es tu mirada, cuál es tu posicionamiento con respecto a estos números que se tiran y que se dan aquí en la provincia. Sí, yo en primera medida no conozco en exactitud los números porque bueno, en este momento no estoy en Mendoza y no sabría decirle exactamente de qué se trata, pero de alguna manera en términos estructurales, yo lo que sí les podría decir es que de alguna manera el resultado del déficit que se plantea y de que para el 2012, digamos, la pauta va a seguir estando en rojo, tiene que ver también un poco con, digamos, la estructura productiva de Mendoza. Esto, digamos, no es una cuestión que se da solamente en los últimos años, si bien es muy probable que se haya profundizado, digamos, desde la estructura económica. Mendoza, en términos relativos, desde finales de los años 80 hasta el momento, perdió 16 puntos de actividad industrial. Por decirlo de alguna manera, a principios de los años 80, Mendoza ostentaba un 30% del PBG de actividad industrial, hoy estamos en un 14%. Esos 16 puntos, digamos que durante la década del neoliberalismo se perdieron, digamos de alguna manera ha sido muy difícil revertirlo, ya que también se consolidó en la provincia una estructura exportadora de algunos sectores, principalmente vitivinícola, el cual de alguna manera, si bien tiene un aporte relativo interesante, no es lo que por ahí las actividades industriales de manufactura de origen industrial de alguna manera pueden aportar en términos fiscales. Esto, digamos, se da en términos estructurales de esta manera. Creo que hoy la impronta a nivel nacional es generar valor, esta generación de valor en los productos y principalmente, digamos, en Mendoza. De alguna manera tendría que generar un perfil de recaudación que pudiera paliar de alguna manera esta situación de déficit. Por otro lado, este sinceramiento también de las tasas ceros tiene que ver con, de alguna manera, entender que algunos sectores, digamos, del 2003 en adelante han sido muy productivos, propio de la política nacional y provincial en materia económica. Insisto, principalmente los sectores exportadores. Hoy por hoy creo que son industrias maduras, son industrias que han ganado mercado y son industrias que generan, digamos, volúmenes de concentración económica que de alguna manera hay que sincerarlos a través de una tasa progresiva que permita también recuperar el poder del Estado provincial a la hora de generar política en materia económica, ¿no? Exacto. O sea que se podría decir que el déficit no es negativo, suele ser más positivo si va destinado a inversiones que sirven para el desarrollo y para seguir motorizando la economía. Sin duda, sin duda. Acá, bueno, hay algunos economistas que plantean que gastar es malo, ¿no? Sí. Digamos, demonizan el gasto. Y esto se ha venido dando en la Argentina del 2003 para adelante. El gasto bien direccionado en inversión, en recuperación de la industria, digamos, a largo plazo genera externalidades positivas, como le gusta decir a algunos colegas, que redundan también en beneficios sociales. Sin duda sea de esa manera, ¿no? Carlos, la actividad productiva en Mendoza en algunos casos ha quedado, por esta integración de mercados, bastante atado a los vaivenes de las políticas económicas en Brasil. Esta sujeción de gran parte de la producción mendocina en relación de un solo mercado o mayoritariamente de uno de ellos, ¿cómo se puede contrarrestar para evitar estar tan atados a estos vaivenes mismos?
Bueno, sin duda. Lo que pasa es que también esto ha sido una etapa, ¿no? De los sectores más productivos de la provincia de Mendoza. Digo, lo primero que teníamos y lo más a mano que teníamos y lo que venía, digamos, de alguna manera con un desarrollo regional de integración era Brasil. Hoy, insisto, hemos quedado atados porque, por supuesto, digamos, era lo que teníamos más a mano. Creo que el desafío para lo que viene es también buscar nuevos mercados. Creo que dentro de Latinoamérica hay otros mercados que se pueden explorar, no solamente Brasil, digamos. Perú es un mercado grande, interesante, Colombia lo mismo, Venezuela lo mismo. Brasil ha sido un poco el motor y, digamos, de 2003 a la fecha ha generado, digamos, mucha dinámica en el sector productivo Mendoza, digamos, específicamente por la complementación de los productos que ha habido entre Mendoza específicamente y entre Brasil. Ahora bien, insisto, el tema también fiscal y de balanza comercial tiene que ver con el agregado de valor. Mendoza es una economía fuertemente primarizada y fuertemente tercerizada. Digamos, el sector industrial sigue siendo relativamente débil. Nosotros me parece que de alguna manera tenemos que apuntar a generar actividad industrial y a generar exportaciones industriales también a los países del Mercosur. Eso de alguna manera también vendría a solivianar la situación de déficit que tiene la Argentina y Mendoza, digamos, específicamente con Brasil, y de alguna manera también en términos fiscales podría mejorar el perfil de Mendoza, porque, digamos, a nivel nacional no está el superávit fiscal, digamos, sigue siendo sólido. Es claro que en época de crisis es un superávit que puede disminuir, pero digo, sigue siendo superávit. Y cuando uno tiene superávit no está mal invertir y gastar, o sea, y no demonizar el gasto como hacen algunos economistas, ¿no? Que me parece que por ahí viene el tema. ¿Por qué gastamos tanto? Y bueno, gastamos porque hay una economía nacional que de alguna manera es pujante y nos genera excedentes para poder invertir, para poder gastar, digamos, en planes, específicamente en cuestiones sociales, que es lo que de alguna manera apuntala también el consumo y el mercado interno. Carlos, una última pregunta que tiene que ver con esto que viene resonando, que se instala en los medios de comunicación y en la sociedad en general desde que asume Cristina Fernández en este nuevo mandato y nuevo periodo que comienza, el tema de la sintonía fina. ¿De qué hablamos a nivel económico cuando estamos hablando de sintonía fina? Bueno, específicamente cuando hablamos de sintonía fina y en términos económicos y productivos, y pensándolo para Mendoza, es justamente generar y de alguna manera derivar las inversiones hacia los sectores más productivos en términos industriales que generen una balanza comercial, digamos, en términos de divisas favorable. Hoy me parece que la sintonía fina no viene específicamente en invertir por invertir, sino que hay que invertir, digamos, estratégicamente, en términos de inversión pública e inversión privada, en los sectores que generen volúmenes de divisas que de alguna manera nos permitan consolidar la estructura exportadora industrial que de alguna manera el país empezó a romper y a dar vuelta con respecto a la División Internacional del Trabajo, que de alguna manera se nos había impuesto como país exportador de materias primas, ¿no? Digo, en 2010 esto empieza a revertirse, se empieza a dar y se empieza a, de alguna manera, las manufacturas de origen industrial pasan a ser el principal el rubro de exportación. En 2011 esto se confirma y de alguna manera se rompe, digamos, con esta cuestión centro-periferia que hemos estudiado, que tiene que ver con la exportación de materias primas y la importación neta de productos industriales. La sintonía fina pasa justamente por eso, digamos, hay que consolidar esto, hay que, como hay una crisis financiera internacional y hay de alguna manera escasez de divisas en el mercado mundial, hay que, estas divisas escasas hay que direccionarlas finamente hacia los sectores que nos van a permitir, digamos, consolidar este perfil y, bueno, que de alguna manera también nos permite hacer política económica, ¿no? ¿Cuáles serían los sectores que vos pensás para Mendoza que más inversión y más ganancia darían? Bueno, específicamente en Mendoza hay un sector que tiene que ver con los polos tecnológicos y con la tecnología,
que hay que, digamos, me parece que hay que potenciar, que hay que, porque genera mucho valor agregado. La industria pesada y la metalmecánica son sectores que han venido apuntalándose, pero me parece que falta todavía un salto específico, un salto cualitativo fuerte. Y todo lo que tenga que ver, digamos, con las tecnologías es algo que creo que puede andar muy bien en Mendoza. Digo, hoy por hoy, si vemos el caso de Tierra del Fuego, donde se fabrican celulares, computadoras, etcétera, etcétera, nos está dando la pauta de que si en Tierra del Fuego se puede, digo, Mendoza me parece que también se puede, y esto genera valor, y esto generaría también la posibilidad de estos productos poderlos poner en el mercado latinoamericano, ¿no? En los países de la UNASUR. Esto es de un poco lo que se trata, y creo que Mendoza tiene un gran potencial, tiene un capital humano importante. Me parece que la sintonía fina de Mendoza pasa también por, obviamente sin descuidar los sectores productivos, ¿no? Porque acá nadie habla de que los sectores actualmente productivos habría que de alguna manera sacarle recursos para dárselos a otros, ¿no? Digo, me parece que acá lo que hay que hacer es específicamente apuntalar estos sectores más tecnológicos, y Mendoza me parece que hay una posibilidad muy importante de hacerlo. Perfecto, muchísimas gracias Carlos por tu análisis y por tu aporte, y la verdad un placer charlar con vos de esta manera tan simple que explicaste la economía, que suele ser por ahí una materia bastante difícil de entender. Bueno, muchas gracias. Es un poco de esto lo que se trata, ¿no? De que a uno le expliquen la economía en términos más fáciles, ¿no? Esto es lo que un poco reclamaba Scalabrini Ortiz, de alguna manera. Muchas gracias. Exactamente, muchísimas gracias. Dale. Carlos. Saludos. Felicidades. Charlábamos con Carlos Rojo, él es economista.